el día de ayer fue una experiencia muy, muy única. Yo creo que las personas que participamos pudimos sentir una nueva manera de interpretar la Biblia, de acercarnos a los textos bíblicos, los textos de terror que se convierten en buena noticia. Gracias, Maricel, y bueno, aquí estamos nuevamente para aprender contigo. Buenas noches, qué alegría estar otra vez con ustedes. Muchas gracias entonces por estar aquí. Creo que estamos el mismo grupito que comenzamos ayer y pues vamos a dar continuidad a nuestro trabajo de hoy. Apelando a una de las voces ayer, no me acuerdo cuál fue la que dijo, quise trabajar hoy Biblia y justicia reproductiva. Ese es el tema que me inspiró y fui detrás de algunas cositas que tenía. Entonces, hoy vamos a trabajar a partir de esta mujer. No alcanzan a ver. Voy a pasar solamente 2 diapositivas, 3 diapositivas y ya apago y después volvemos. Pero vamos a trabajar el tema de la justicia reproductiva porque es uno de los temas realmente pues candentes, álgido, y creo que estamos en el momento en que tenemos que tomar partido, aunque a veces nos quememos, ¿verdad? Entonces quiero trabajarlo a partir de esta mujer, Pinena la celosa, ¿no? No sé si ustedes se acuerdan de la lectura de Ana y Pinena, ¿no? Siempre trabajamos a Ana como la buena y Pinena como la malvada. De hecho, me di a la tarea de ir a buscar qué encontré sobre Pinena en la web y me encontré lo siguiente, que significa coral, perla, próspero, belleza, y además celosa, burlona, cruel, pedante, murmuradora. Creía que por tener hijos era bendecida por Dios y merecedora de todo. En cambio, Ana significa gracia, llena de tristeza por la vergüenza de la burla constante de Pinena. No tenía hijos, pero tenía el amor del amado. Su corazón encontró gracia ante Yahvé. Entonces, quiero trabajar estas mujeres que la tradición normalmente nos coloca como antagónicas, una buena, una mala, una fértil y una estéril. El texto nos dice así: hubo un varón de Ramataim de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Elihu, hijo de Tohu, hijo de Sefú, efrateo. Y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra era Pinena. Y Pinena tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová o a Yahvé. Y cogí esta el Reina Valera de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Eli, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Pinena a su mujer una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había precedido tener hijos y su rival la irritaba. La verdad que la versión original no la traje aquí porque da un poquito rarito, pero dice, pero a Ana le daba una porción doble, más o menos el sentido. Una porción escogida era una doble. Y así cada año, cuando subía de la casa de Yahvé, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy mejor que 10 hijos? Ok, quise comenzar con el texto que vamos como punto de partida para que lo tengamos allí. Y ahora entonces voy a introducir el texto que voy a presentar hoy para ustedes y a ver lo que el Espíritu me dice. Porque ahora llegando el Espíritu me dijo que hiciera una cosita alternativa a esto que les voy a presentar. Entonces, acepté y tomé el reto, ayer que hablaron de esto y un auditorio tan grande como es este, de abordar el tema de Biblia y justicia reproductiva en la Biblia, en el contexto de la lectura negra y feminista.
Y confieso que lo hago con cierto temor y temblor, porque es uno de los temas vetados por mi tradición religiosa y porque cualquier opinión que se dé a este respecto se corre el riesgo de ser tildado de teóloga abortista. De hecho, ya me dijeron eso. Hago esto también por mi compromiso profético con la vida de las mujeres de las periferias de América Latina. Y porque este concepto de justicia reproductiva fue acuñado principalmente por feministas negras que entendieron que los temas de los derechos reproductivos, incluido el derecho al aborto, a los métodos anticonceptivos, no son solamente una cuestión de lesión del ámbito privado, sino una cuestión de justicia social y de salud pública. Cuando se habla de justicia social y de salud pública, es evidente que las interseccionalidades de clase, raza, etnicidad, que nos presenta Kimberly Crenshaw, discapacidades físicas y de personas LGBTQ+, determinan si tienen o no acceso a servicios de protección de la salud reproductiva. Estas interseccionalidades limitan la libertad de las mujeres marginadas para tomar decisiones informadas sobre el aborto, incluyendo el acceso a los métodos anticonceptivos, a la educación sexual, a la atención prenatal, a la prevención de enfermedades de transmisión sexual, asistencia en casos de violencia doméstica. En 1997, entonces, 16 organizaciones dirigidas por mujeres negras que representaban a 4 comunidades negras, nativoamericanas, latinoamericanas, afroamericanas y asiáticas, lanzaron la organización sin fines lucrativos Sister Song para construir un movimiento nacional por la justicia reproductiva. Otras organizaciones comenzaron a formarse, a reorganizarse como organizaciones de justicia reproductiva a inicios de la década del año 2000. Es importante hacer el histórico porque muchas de las conquistas que hacemos los grupos negros, las mujeres marginalizadas, son absorbidas por otro grupo de mujeres y sabemos que no es lo mismo las asimetrías sociales teniendo entonces la categoría racial metida por ahí, ¿no? Esta organización es una de las tantas estrategias de luchas políticas lideradas por mujeres negras que nos invitan a realizar alianzas y articulaciones estratégicas para la transformación de la situación que enfrentan las mujeres racializadas en las Américas. Esto es necesario y urgente si realmente queremos salir de las opresiones, de las interseccionalidades de raza, clase y género. Pues estoy consciente que la simple evocación de esta categoría, ay, ahora yo soy interseccional, esto no tiene poderes mágicos de por sí para acabar con las asimetrías. Es necesario unir individuos, fuerzas colectivas para que esto se convierta en una política pública. Por eso, más que hablar como teóloga, me gustaría hablar como una mujer que ha vivido esta experiencia del aborto desde adentro, por lo que es un tema que me recorre mis entrañas. Y cuando hablo desde adentro no me refiero solo a una experiencia corporal íntima, aunque en mi vida he experimentado 2 pérdidas fetales involuntarias por mi deficiencia reproductiva, pero también porque en el camino me he encontrado con experiencias de violación de otras mujeres, incluyendo las de mi núcleo familiar, cuya decisión tocó profundamente mi ser, y con ella las más profundas y arcaicas concesiones de mi fe, donde las preguntas de por qué Dios provocó mis abortos espontáneos, o por qué me hizo estéril, o qué vida es más importante, la del feto, la de la madre, o si es legal o no tomar esta decisión después de haber sido violada por 1 o 7 hombres, o incluso aún más, si puedo o no tomar esta decisión en situaciones lineales de mi vida. Por la complejidad, por la amplitud entonces de este tema, que no se quiere agotar en su totalidad, solamente quiero hacerlo desde el lugar de mi enunciación, es decir, como negra, latinoamericana, feminista, y desde aquí, desde mi ser, evoco a la sabiduría israelita, la Jotmat, que es el principio femenino, y a la Sofía griega, porque creo que estos conceptos bíblicos nos pueden arrojar luz para la comprensión de la ecosofía desde la cual leemos los textos bíblicos desde una perspectiva liberadora para rescatar entonces también la sacralidad de la vida de muchas mujeres que en medio de condiciones infames la pierden. Entendemos ecosofía a partir del concepto dado por Marilu Rojas, como una sabiduría que sustenta la práctica del bien común, la justicia, la equidad
y que se fundamenta en la presencia liberadora de lo divino en la historia, especialmente en la Pachamama y en su relación con el cosmos. Esta ecosofía entonces parte de los saberes adquiridos en la vida cotidiana de las mujeres, en la forma en que nos relacionamos con los pueblos mesoamericanos, con los pueblos afroamericanos, de los que somos herederos. Entonces, comienzo aquí con una aproximación conceptual que no quiero enfrascarme mucho en eso, pero sí para saber desde dónde vamos y por qué queremos apelar a esta justicia en femenino, con más Sofía. ¿Sí? Porque la justicia que tenemos es en masculino, no es en femenino. La Jomad viene del verbo Hakam y del griego Sofía, y se entiende a partir de dos vertientes importantes, dos palabras, Mispat y Sedek. Mispat, rectitud y derecho, y Sedek, justicia. ¿Sí? Sin duda se refiere al ejercicio de la justicia y se traducen en rectitud, en honestidad, en integridad, en honestidad o juicio. También incluyen ideas del orden divino del mundo con relación a la naturaleza y al cosmos. La Honmas, ese principio femenino, personifica los ordenamientos fundamentales que a su vez presuponen la dependencia mutua, la armonía cósmica y social. Si la ley se rompe, se produce una sequía en la tierra, como nos dice Oseas. El mensajero de Yahvé de restaurar la justicia, así también se ordena la creación. Tenemos que restaurar la justicia. Sin embargo, las nociones de sabiduría del Antiguo y Nuevo Testamento no se pueden separar del orden global y justo de la práctica de la justicia. La Mishpat es el derecho, sobre todo justicia restaurativa, ¿sí? Y Sedek significa tomar medidas para defender a alguien cuyos derechos han sido violados y cambiar las estructuras sociales para evitar la injusticia. ¿Sí? Significa además Sedek, acto de bondad y de compasión. Así la justicia y la rectitud se refieren a una forma radical de vivir el respeto de los derechos de los demás. Jugar con justicia significa rescatar a aquellos que el sistema ha violado de las manos de su opresor. Por otro lado, razak es otra palabra ahí que significa culpable, equivocado, alguien que maltrata a otro ser humano ignorando su dignidad como imagen de Dios. La justicia y la rectitud entonces son importantes para una ética veterotestamentaria. Pero la paradoja es que cuando los oprimidos tienen poder, participan de la injusticia. No solamente los que se creen que regulan porque pasó a manos de unos varones, pero nosotros también participamos de eso. Por tanto, practicar la justicia, la compasión, amarse, abrazarse, aun cuando sus decisiones nos desestabilicen, se convierte en un imperativo ético, al cual debemos apelar cuando se trata de temas relacionados con justicia reproductiva. Hay muchos otros textos que hablan de esa justicia reproductiva. Hay otro concepto bíblico que nos ayuda y que las feministas han sacado, que es el concepto Rahamim, que la palabra se deriva del útero, seno materno. Los profetas tienen útero, seno, Yahvé tiene útero, seno, ¿cómo puede? En San Juan nos dicen que Jesús salió del colpo, del útero, del seno del Padre, ¿no? O sea, es eso. No queremos caer en un esencialismo de reivindicar el útero como, pero uno se pregunta a partir de esa antropología, ¿por qué ese lugar de misericordia es tan violado? O sea, ¿por qué controlan? ¿Qué pasa con ese lugar de misericordia donde entra todo mundo, ¿no? En algunos momentos es Yahvé el que tiene la potestad sobre eso, pero esto nos ayuda a salir un poco de esto. Entonces, con este preámbulo que les acabo de presentar, yo quiero ahora volver a la narrativa de Ana y de Pinena, no sin antes traer otra narrativa y darles continuidad a lo que estábamos hablando ayer, ¿sí? Y quiero comenzar con un poema ahora. No me quiera mal cuando pierdo la calma y parezco un rayo. No me quiera mal, porque soy imprevisible y parezco un rayo. Perdona, mi amor, cuando en la tempestad indistintivamente parezco un rayo. No me culpe, amor, lo que siento es una tempestad tan fuerte, tan inmenso y loco que la naturaleza asusta, como esa forma de amar,
yo soy un rayo. Y este poema yo lo escogí, es de Lino, un afroamericano brasilero. Y este fue un escrito que yo hice hace mucho tiempo y que lo hice, de Ana y Pinena, que estoy retomando aquí, releyendo ahorita, y por eso estoy aquí con este librito aquí contándoles cómo comencé yo entonces a trabajar ese texto. Escogí este poema porque en cierta medida me recuerda a mi infancia, me recuerda el rayo que hay dentro del interior de mi madre. El imprescindible amor de ella por el amor de mi padre la llevaron a salir de Cali, en Colombia, para el pequeño poblado El Quilombo al interior colombiano, que es el departamento del Chocó, una región más pobre del país. Mi madre salió en busca de su gran amor, el que un día la dejó sola y con 8 hijos e hijas. La verdad, 3 de él y 5 que no eran de él, la verdad es esa. Para enfrentar la realidad cruel que viven muchas mujeres afroamericanas que desempeñan el papel de madre y padre en una sociedad que no impone límites a la paternidad irresponsable. Todo en nombre de una llamada cultura que tiene raíces profundas en la profunda África, ¿no? Escuché una vez en un encuentro de teólogos donde decía, tú no puedes hablar de esto, no lo hables, porque tú ya saliste del Chocó. Las mujeres en el Chocó quieren parir hijos, así tengan 13, 14 años, no importa, y no importa quién sea el padre. Entonces, en nombre de una cultura supuestamente que reivindica la maternidad como un valor agregado y la paternidad irresponsable como otro. Todavía guardo en la memoria una escena muy triste. Luego, después de un viaje muy cansado, muy duro de 5 días, por unas carreteras tremendamente destruidas, con un percurso en barco, con un trayecto también en balsa, mi mamá llegó a un poblado por allá en el fin del mundo, se llamaba Engribado, casi no aparecen en el mapa. Llegamos allá, mi madre y con mis cuatro hermanos llegamos allá. 3 hermanos llegamos allá, los pequeños. Él vivía con otra mujer. Es claro, inmediatamente mi mamá formó una tempestad, mi mamá se volvió un rayo. Y la pelea fue constante con mi padre. Y esa pelea también se extendió a la nueva esposa de mi padre, que tenía también 2 hijas. Mas sin lugar para dónde ir en esa noche triste, mi mamá, mi hermano, éramos 4, mis otras 2 hermanas, dormimos en el piso. Cuando mi padre se acostó con la otra mujer en la cama, nosotros dormimos en la sala, mi mamá en el mismo cuarto, pero en una estera en el piso. Todavía recuerdo el lloro de mi madre, esa noche triste y larga, y nos preguntábamos, ¿qué hacemos aquí? ¿Será que ahora tenemos 2 madres y un padre? ¿Cómo entender que tenemos nuevos hermanos y hermanas? Nos quedamos en este poblado por más de una noche. La pelea entre las 2 mujeres era constante. En cuanto mi padre encontró un lugar para que nos fuéramos de esa pequeña villa a una un poco más lejana. Llegamos al municipio de Bagadó, hoy destruida por la violencia que azota mi país. Allí vivimos durante 4 años. Todavía tengo recuerdos del día, del mes en que mi padre nos visitaba. Él llegaba con arroz, con manteca y con plátano, papa y queso. Eso tenía que durar un mes hasta su próxima visita. El sustento, es claro, no contemplaba educación, salud, complementos alimenticios. Mi mamá trabajaba como costurera para intentar suplir nuestras necesidades. Me acuerdo que los mayores clientes que llegaban allí eran las comunidades indígenas y se sentaban allí en el portón de la casa todo el tiempo hasta que mi mamá les cosiera. Pues en esa región negros e indígenas vivimos hermanados. Mi papá se quedaba una semana con nosotros y
compartía la cama con mi madre. Mi madre, doña Marina, siempre decía para nosotros, no hablen mal de su papá. Al final de cuentas, él nos da algo de comida. Él nunca me pegó. Por eso es el hombre que yo amo. Nadie podía cuestionar el ejercicio de autoridad de mi papá. Nadie podía levantar cuestiones éticas sobre su comportamiento. Solo cuando mi mamá tenía 80 años y mi mamá murió a los 81 al borde de la muerte, que yo estaba trabajando un tema con unas teólogas que se llamaba Sororidad con las mujeres víctimas de violación sexual en el marco de la guerra colombiana. Mi mamá se sentó al lado y ella me explicó por qué ella defendía tanto al padre. Y me di cuenta que el primer relacionamiento, ella dice que ella tenía 15 años cuando la violaron. Y cuando la violó un señor que recogía basuras en la calle. Cuando ella llegó asustada, y por allá en un campo, dice ella, en medio de caballos. Cuando ella llegó a la casa, mi abuela le descubrió debajo de la almohada el calzón del honor. Y mi abuela lo obligó a que le dijera quién lo hizo y la obligó a casarse con él. Mis 5 primeros hermanos son de ese primer matrimonio, donde ella fue golpeada, pero mi mamá nunca decía nada. Yo no entendía por qué mi mamá era a veces tan dura con mis hermanas mayores, yo no entendía. Y les pegaba, ella tenía su temperamento y a veces uno no sabía. Son cosas que nos llevamos a la tumba y perdónenme que yo he tomado para esto, hablar de mi autorrelato, de mi vida y de mi experiencia. Porque yo sé que muchas de nosotras cargamos demonios dentro. Y nos vamos con ellos sin hacer el debido trabajo. Y porque tratar estos temas son muy duros y muy difíciles. Porque es más fácil decir atacar a la feminista, decir que hemos dañado la familia. Pero ¿qué familia hemos dañado? Tantos silencios que tenemos catalogados en nuestras mentes, que han pasado por los cuerpos de las mujeres. Cuando regresamos a la ciudad, ya las visitas de mi papá no eran mensuales, sino anuales. Él cada año tenía que venir a la ciudad para presentar su certificado de supervivencia para recibir su jubilación. Ella lo amó tanto que cuidó de él en sus últimos 4 años de vida, cuando él regresó solo y enfermo, con infarto cerebral a la ciudad. Ella fue su enfermera, cuidó de él con mucho amor y cariño. Nunca olvidaré el día en que ellos se casaron en la iglesia, 8 meses antes del fallecimiento de mi padre. Y también me acuerdo cuando mi mamá llegó a la iglesia, ella iba todos los domingos con mi papá. Y un día mi mamá llegó a la iglesia, de la iglesia llorando. Yo le dije, mamá, ¿qué pasó? Me dijo, ese padre me trató muy mal. Yo le dije feliz que me iba a casar. Y me dijo que porque ustedes venían y comulgaban. Usted es una cuscu, decía, una cuscupicente. Me dijo, sí, eso, me dijo, y esa palabra muy fea. Obviamente yo salí para donde el padre y pues yo lo abordé y le dije que porque había tratado a mi mamá que no tenía derecho. Y yo le dije, mi mamá se va a casar y se va a casar aquí. Y sí, se casó en la iglesia porque tenía un padre amigo que lo casó. Le dije, usted me va a arreglar la iglesia para mi mamá. Y así pasó, gracias a Dios. Esos son los rayos. El rostro de mamá resplandecía ese día, ¿sí? Resplandecía de felicidad. Ella dijo, yo siempre le pedí a Dios que me mandase de nuevo mi hombre, mas no le dije en qué condiciones, por eso lo cuido, por eso me caso con él. En nuestra racionalidad, eso era increíble, no lo podíamos creer. Mi mamá durante mucho tiempo
después de que él murió, dividió la pensión de mi papá de un salario mínimo, mitad para la última mujer y mitad para ella. Era una joven de 35 años, la última mujer. Y lo más interesante es que cuando mi papá se enfermó, él comenzó a llorar y quería irse otra vez para el Chocó, para donde su última mujer, que no era la de los otros hijos, no, era otra. Y mi mamá la llevó otra vez 3 días por carreteras y mi mamá se devolvió por esas carreteras y llegó a casa. Llegando al día siguiente lo llamaron y le dijeron, Marina, desde que usted se fue, Aquileo no come, esa mujer no lo atiende, lo tiene allá mal. Y mi mamá cogió otra vez de carretera y volvió por su hombre y nos lo trajo allá. ¿Cómo entender esa lógica patriarcal? ¿Cómo entender en la lógica patriarcal la acción de mi madre? ¿Cómo entender la rivalidad y la solidaridad de mi madre con las otras mujeres que mi padre tuvo? ¿Cómo deconstruir ese supuesto don o vocación de paternidad y de maternidad dentro de la cultura afroamericana? ¿Hasta dónde esos estereotipos de masculinidad y feminidad no son construcciones propias de Occidente? ¿Y hasta dónde podemos reivindicar esto como valores culturales africanos? Y entonces, con este testimonio relato, partimos a mirar a nuestra Ana y Pinena. Si quieren, paramos un minutito, seguimos, ¿no? Porque sigamos a ver si tenemos más tiempo para conversar al final. Durante mucho tiempo la esterilidad entonces ha sido una de las maldiciones que ha pesado sobre el cuerpo de las mujeres. Esto sin duda tiene que ver con el destino de toda mujer en las sociedades patriarcales. Pero a los que viven bajo esta maldición se les acusa de tener poca fe, de haber orado poco para obtener esa bendición. Esa fue una conclusión a la que llegaron un grupo de mujeres en un curso bíblico que estábamos haciendo. Al problematizar este tema a partir de mi experiencia como mujer estéril, me acuerdo que yo les dije, entonces yo recé poco, me dijeron sí, porque en la imaginación de ellas Dios concede todo y hasta tiene el poder de desafiar lo que la ciencia entiende como factores genéticos, biológicos, ambientales, hormonales, metabólicos, farmacológicos y hasta psicológicos. Y aunque ahí no hay ningún texto bíblico que condene a la mujer estéril, ella es rechazada, aunque los textos insistan en que Dios le proporciona la cura, después de mucha oración, con el nacimiento de un hijo significativo para la promesa. La presión por tener un hijo no es solo un tema cultural, trasciende el ámbito religioso, al punto que la maternidad es considerada una bendición. Por eso, aún hoy la metáfora del padre que le habla a Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás resentida? ¿No soy yo mejor para ti que 10 hijos? Es el consuelo a las que pueden llegar las mujeres dentro de esta dinámica patriarcal. La historia del nacimiento de Samuel y su concentración en el templo comienza entonces con una exposición en la que se introducen las características de la costumbre de esa familia. El Cana siempre llevaba a sus esposas ante el altar, les daba a ellas, a sus hijos e hijas, porciones para el sacrificio. Allí se postró y ofreció en el templo de Silo, donde era sacerdote los hijos de Eli. La marginalidad física y emocional de las mujeres parece ser uno de los principales componentes en esta narrativa, ¿no? Entonces ahí queremos ver a la protagonista, a la antagonista, ¿no? Me llama la atención Pinena, ¿no? Pinena, que es la que, sí, quiero comenzar con ella. Ella se sitúa en 2 esferas, la reproductiva y la doméstica. La primera es presentada como una obligación, ya que su deber como esposa es tener hijos. Y el texto es claro, ella tenía hijos. No dice el número, pero habla en plural. Tenía hijos e hijas. Y ahí la regla se cambia. No hay primogenitura que valga. No es el primogénito el hijo de la promesa. Es el hijo de la mujer que tiene que llorar y pedir muchísimo y en su vejez parir el hijo. Esa es la dinámica que aparece en los textos, que Dios le conceda el hijo. La maternidad de estas 2 mujeres, de esta mujer de la sociedad israelita, era el propósito primordial, en función del cual se les ha asignado su estatus. El estatus se recibe solo cuando la mujer concibe un hijo varón para el linaje de su esposo. Ahí preguntamos, ¿será que ella no tuvo varones?
El texto es claro, ella dio porciones para cada uno de sus hijas e hijas, mientras que a Ana le dio una porción doble. Por lo tanto, ella ya dio a luz a un hombre, pero no tendrá el privilegio de ser el hijo de la promesa, porque el patriarca no tiene una relación amorosa con Finena. Su amor está reservado a Ana. ¿Sí? En ese sentido, el trabajo reproductivo de Finena debe estar ligado a la vejez física de su cuerpo, porque un cuerpo que es usado solo para procreación es un cuerpo envejecido, ¿no? Para una, para tener hijos, y la otra para amarla. Entonces hay un contraste en la envejecida y en la que está más cuidada. Al contrario, el cuerpo de Ana, ¿no? Para quien la sexualidad es probablemente por placer, debido a su condición de mujer estéril. La corporidad de Finena también se dirige al ámbito del trabajo doméstico. Ella es la encargada directa de criar a sus hijos e hijas. Nos preguntamos, ¿cómo será el deseo y con él el sexo experimentado por Finena? ¿Tendrá espacio para el placer y para el amor? La respuesta a esta pregunta parece obvia. La extraña relación entre sexualidad y reproducción, si no es conscientemente problemática, aparece en la experiencia inconsciente de las mujeres que crecieron en el patriarcado. La responsabilidad por la procreación, por el cuidado de los hijos e hijas, las coloca en un conflicto fundamental. Y ese conflicto se expresa en el texto. Finena rompe el silencio, su necesidad de intimidad, e incluso la necesidad de dar sentido a su vida, hace que adopte una expresión aparentemente enfermiza y frívola, ¿no? La celosa. La cultura hace a las mujeres tanto humanas como no humanas, y sabiendo esto, deben tanto tragar como rechazar lo que saben y sienten para poder vivir día tras día. A partir de esos elementos, entonces, podemos comprender un poquito el actuar de Finena. No son relaciones así, no es que vivían tranquilos, no es que el patriarcado, la mujer y varios hijos, y esto pasa, ¿no? Cuando yo tenía un estudiante africano, le pregunté, me dijo, sí, mi papá tenía 3 mujeres, tiene 3 mujeres, pero 3 mujeres en una parcela muy grande y a cada una le tiene su casa. Compartimos el patio, yo le pregunté un día, ¿y cómo era la relación entre ellas? Me decía, sí, ellas no se hablaban, o sea, y con los hijos, no, pues como todos crecimos en el mismo patio, pero sí, me contaba, una visitaba más. Pero miren que aún ese patriarcado africano que podemos mirar, hay una responsabilidad de alimentos y de todo, pero en nuestros contextos no es eso, es la virilidad del macho y la mujer la preñan y vaya y usted haga lo que quiera, no se sabe qué vale el futuro de estos niños también. También vale entonces en esto ser justos y también percibir a Ana también como una persona que también es marginal, ¿no? Ella interactúa entre Finena y el Cana, el sacerdote Lee, son las 3 personas que aparecen. La ubica entonces también como una mujer virtuosa. La recompensa por tanto sufrimiento será el hijo que Yahvé le va a regalar. Sin embargo, sería injusto no mirar esa experiencia religiosa. El Dios que ella experimenta, que escucha su oración, que se solidariza con el grito de ella. Sin embargo, aunque Ana es estéril, su marginalidad también se manifiesta en su compromiso con la maternidad. El sufrimiento de Ana se expresa en el llanto, aunque el Cana la ama y como consecuencia de ese amor le ofrezca una ración doble, le hable con ternura, está lejos de comprender el dolor. Es difícil que los hombres comprendan el dolor y lo que nosotros sentimos. Y si es así, ¿por qué ellos legislan sobre lo que nosotras sentimos? No entiendo. Su amor no reemplaza la falta de un hijo. Los hijos e hijas son casi siempre ignorados en las interpretaciones de estos textos. Pero también quiero mirar cómo interactúan. Ahí me pregunto el papel de los niños en este contexto. Cómo son manipulados al punto de ser también protagonistas de enemistades entre ellos. Ellos que reproducen y crecen dentro de esta dinámica, reproducen esas ideologías dominantes, interiorizadas desde el nacimiento. El trato que se da a una mujer es diferente en relación con el nacimiento de una hija y un hijo. Sabemos la impureza de una mujer cuando tiene una hija es mayor. Cuando tiene una hija entonces nos dice que es de 33. Un niño, un varón es de 33, nos dice el Levítico, pero si es una niña es doblemente impura, 66 días, ¿no? Entonces es con esta marca que nacen estos niños y por tanto el control de los cuerpos de las mujeres ya está determinado por los hombres, padre, hermano, marido, suegro. Es de suponer que casi
que así como las mujeres deben aceptar la poligamia del patriarca y agradecerle la comida, sin dudarlo, los niños en este texto también deben aceptar lo que se presenta como natural. Así es, ¿no? Sin embargo, esta aceptación no es nada pacífica entre los mismos hombres. Vemos, por ejemplo, el caso de los hermanos de José, quienes por celos o por rivalidad, entonces venden al hijo predilecto del padre, ¿no? Porque es un amor para uno y para otro. Este esquema de enemistades dentro de la familia patriarcal es frecuente, debido a las relaciones asimétricas que se dan al interior de los hogares. Así vemos como muchos de estos niños, además de reproducir el sistema, crecen resentidos, con problemas psicológicos, dando continuidad a sociedades enfermas, porque lo que experimentamos en la infancia, en la mayoría de los casos, determina nuestra personalidad. Nuestros sueños, entonces, es imaginar con un mundo donde niños y niñas sean educados y educados en una sociedad pluralista, donde las responsabilidades de maternidad y paternidad correspondan a ambos sexos. Así no encontrarían desde su nacimiento una sociedad donde la mujer sea inferior al hombre. Por lo tanto, no verían como natural una sociedad jerarquizada, autoritaria y desigual, ya que lo natural ahora sería una sociedad democrática, no competitiva, solidaria. En definitiva, lo que proponemos es una superación de esa relación opresor-oprimido, fundamental del sistema competitivo que se prolonga hace más de 3.000 años y se iniciaría una nueva fase postpatriarcal. De esta forma, la opción de las mujeres de no encajarse dentro de este sistema de reproducción patriarcal también sería valorada, y en esta sociedad que imaginamos. Finalmente, confirmamos que la intención de estos textos patriarcales también es presentar la rivalidad de las mujeres para potencializar la continuidad de la descendencia. Por tanto, nos corresponde hacer una lectura crítica de estos mecanismos sustiles de opresión que aparecen aquí en los relatos. Y con esto creo que quité una parte aquí que también me parece importante dentro de estas dinámicas patriarcales, porque yo iba a trabajar otro texto y lo solté a última hora, que es justamente lo que hacemos. Yo les dije que esto ha tocado a mujeres de mi familia y a mí me tocó una situación muy dura también, cuando a una hermana mía iba en compañía de su marido, venía de una fiesta y la violaron 7 hombres. Cuando llegaron a la casa, él volvió y tuvo relaciones con ella y porque dijo que él también quería enfermarse si ella había quedado enferma. O sea, son situaciones límites, y cuando nos encontramos con este drama familiar, y yo nunca me olvido la frase de mi hermana: nosotras resistimos todo, las mujeres somos creadas para esto, para resistir esto y mucho más. Esa fue la expresión. Es justo. Y después, cuando nos encontramos con el drama, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Cuál es la decisión que tú vas a hacer? Eso es muy, muy difícil. Esto te cambia esquemas. Nosotras no hablamos por hablar, porque no es solamente porque es lo que me pasa en el seno de mi familia, es lo que le pasa con la hermana, que yo vi otra mujer muriendo, con un parto súper terrible, con 5 hijos. Y ella decía: quiero vivir, quiero vivir, quiero vivir, y no conseguimos. Ella murió. O sea, es eso. Yo no sé por qué es tan difícil y porque dentro del espacio eclesial, no sé, yo no sé qué hacer. A partir de aquí me van a excomulgar o qué sé yo. Pero es la vida la que nos obliga a que hablemos de estas cosas. No podemos callar más. Hay que soltar toda esta cadena de violencia que tenemos durante mucho tiempo. Así, nosotros hablábamos al principio de una ecosofía reproductiva. Entonces, la violencia contra el cuerpo de estas mujeres sabemos que se ha incrementado en los últimos tiempos. Este hecho repercute en esa deshumanización, en esa individualización, en esa injusticia social que vemos en América Latina. Entonces, por eso acudimos entonces a la ecosofía feminista como una herramienta política, ¿sí?, que a partir de los valores del Evangelio promueva la dignificación de estos cuerpos sagrados que durante siglos han sido fragmentados, ¿sí?, han sido rotos, han sido invisibilizados. Es necesario hablar de violencia sexual, de violación, de feminicidio, cuando hablamos de justicia reproductivas.
al reivindicar la ecosofía reproductiva, porque son delitos que sufren millones de mujeres en todo el mundo y porque en situaciones de luchas y conflictos individuales y colectivos, las mujeres son objeto de agresión. Lo que más asusta en esta realidad es que los agresores, los violadores, son gente de fe, de iglesia, muchos de ellos, entendiendo este término en un sentido amplio. Sin embargo, la teología oficial no aborda temas específicos que involucren la vida cotidiana, y mucho menos aquellos que afectan la vida de mujeres y niñas. Por tanto, es necesario indagar sobre el papel que históricamente ha jugado la Iglesia en el tratamiento moral de delitos sexuales. Entender este fenómeno en sus raíces sociales, políticas, antropológicas y psicológicas es importante para decir algo que resulte teóricamente esclarecedor ante el caos que vivimos en América Latina, donde estos temas son temas cotidianos en los noticieros, en las redes sociales, pero no pasan de ser un simple material periodismo, un voyerismo al cual asistimos todos los días y no hacemos nada. A pesar de los avances en el ordenamiento jurídico nacional e internacional, en el mundo eclesial sigue siendo un asunto tabú. Muchos de los fantasmas que envuelven la vida de las mujeres provienen de supuestos religiosos. La religión es una de las mayores promotoras del sometimiento e incluso del descuido de la mujer en la atención temprana a crímenes sexuales, a muertes anunciadas, ya que la oración sola de por sí es suficiente. En este sentido, evocamos una ecosofía capaz de transformarnos desde dentro, desde la cual sea posible imaginar un mundo nuevo. Por tanto, cuando hablamos de ecosofía, no hablamos solo en términos religiosos, sino como instrumento político de transformación, donde el cuidado y el autocuidado no sea solo una de las banderas de los movimientos populares terapéuticos en los que se mueven las mujeres. Pues las mujeres, además de desenmascarar los instrumentos de control, a pesar del riesgo de que enfrentan su salud, deben ser protagonistas de su propia salud. Entender la salud reproductiva de las mujeres como un derecho nos recuerda la importancia de sanar y de redimir cuerpos. Hoy más que nunca en tiempos de crisis mundial, la enfermedad, el sufrimiento, las exclusiones, la muerte, llevan a preguntas existenciales. ¿Por qué me pasó esto? ¿Qué hago? ¿Por qué yo soy responsable? ¿Por qué Dios permite esto? Yo me imagino el grito de muchas mujeres y ya lo viví de cerca. Ante las enfermedades, ante estas situaciones, embarazos no deseados, las personas buscan primero al cura, la cura de sus angustias. Muchas veces buscan en la religión, y la religión juega un papel muy importante, ¿no? Y muchas veces, pudiendo evitar tantas muertes anunciadas, simplemente decimos: vaya, rece 3 Padres Nuestros y 3 Ave Marías y siga allí, porque usted está casada. No sé, son cuestiones que tienen que ver con cuerpos. Es necesario promover espacios de sanación terapéutica dentro de nuestras iglesias, porque es bien sabido que una religión auténtica debe proporcionar una adecuada salud física, psicosocial y existencial para el fortalecimiento de la vida en plenitud. Por tanto, la crítica a los fundamentalismos religiosos también se convierte en un imperativo ético para las mujeres que luchan por la recuperación de estos derechos. Y con esto abrimos a la discusión. Creo que está bien. Creo que terminé muy rápido. Alguien tiene, a María de Lourdes parece que tiene la mano levantada. Hola, buenas noches a todas, a todos, a todes. Soy María de Lourdes Hernández de Cuernavaca. Y Maricel, si antes te admiraba, hoy te admiro más y te amo. Por gracias por abrir tu corazón, me remueve muchas cosas, sobre todo porque siento que las mujeres que participamos dentro de nuestras iglesias estamos en ese deseo de querer verdaderamente transformar desde nuestra identidad, de transformar la mirada que tienen hacia nosotras dentro de las iglesias. Pasar de ser servidoras porque necesita el cura algo de nosotras, a pasar a ser gestoras de nuestras propias libertades y de nuestra propia condición de mujeres. Y yo quisiera nada más comentar 2 situaciones que a mí me llegan. Primero, mi mamá tuvo 13 hijos con mi papá. Y cuando llegó su última hija, su hija número 13, una religiosa católica,
le dijo a mi mamá, iba a cumplir 13 años, le dijo a mi mamá, María Elena, tú no puedes seguir pariéndole más hijos a Sixto. Y el primer centro de planificación familiar que se abrió en Cuernavaca en el 72, esta religiosa con todo y ya no tenían hábito, llegó por mi mamá para llevarla a ese primer centro de planificación. Es decir, no solamente las mujeres afrodescendientes, también las mujeres urbanas, pero las mujeres que son de familias obreras, padecen esta situación o viven esta situación en donde uno pare hijos hasta donde Dios lo permita y hasta donde el cuerpo aguante, si es que la mujer no se muere y se quedan 13 chamaquitas huérfanas. Entonces, esa parte en el 72, cuando ni siquiera, en este tiempo, se sigue diciendo que las mujeres que deciden tomar anticonceptivos son señaladas, son dejadas a un lado porque no están permitiendo que Dios actúe en su cuerpo para parir más hijos. Y por otra parte, esta es la parte de mi familia en la ciudad, pero en la parte de mi familia por parte de mi papá, que vienen de un pueblo, se muere la hermana de mi papá, que cada año le paría también hijos le paría hijos mi tía al esposo, se muere la señora por parto, y entonces el famoso tío toma a mi prima como su mujer y le pare 5 hijos, y esos 5 hijos nacieron con deficiencias mentales. Esta prima falleció hace 10 años de cáncer en la matriz. O sea, entonces, este es un problema que no tiene que ver solamente con que seamos, yo soy estudiante de teología feminista, o que a nuestras teólogas les llamen abortistas. O sea, las mujeres venimos de una realidad que no podemos negar y que no podemos permitir que sigan pensando que nosotras no podemos decidir sobre nuestros cuerpos. La iglesia en México es una iglesia eminentemente que, a través del Movimiento Nacional Pro Vida, niega que las mujeres podamos decidir sobre nuestros cuerpos a partir de la fe. Y entonces utilizan textos, manosean los textos de la Biblia para condenarnos. Entonces, Maricel, muchas gracias. Gracias porque se reafirma en mí esta situación de decir, tenemos que escuchar a las mujeres y las mujeres entre nosotras tenemos que trabajar. Aquí posiblemente no se manifieste o yo no conozca mucho de las mujeres afrodescendientes, pero hay otras mujeres, las del campo, las de las zonas rurales, de las zonas marginales. Entonces, esas mujeres también son estigmatizadas. ¿Cómo iba vestida? ¿Por qué anda sola en la noche? ¿Por qué tomó? ¿Por qué tomó vino? ¿Por qué bailó? ¿Por qué? Etcétera. Entonces, estas cosas con las que señalan las mujeres como que somos las provocadoras de ser las que motivamos, las que promovemos que seamos atacadas en nuestros cuerpos. Entonces, gracias, Maricel. Te conocí en persona en la Ibero de México hace como 5 años. Soy alumna de Marilu Rojas y siento un gran honor estar aquí en este espacio con todas, todos y todes. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, María de Lourdes. No sé si quiera contestar, Maricel, si tenga alguna reacción a la propuesta de nuestra hermana María de Lourdes. O alguien más quiere compartir. Sí, me gustaría que compartieran y después yo presento, al final como concluyo un poquito con otras cositas que tenía ahí. No quedarme solo con esta parte, sino que también quería explorar también las resistencias y una posibilidad de reconstrucción también de otro cuerpo transgresor, ¿no? Y obviamente yo hablo desde las mujeres negras, pero es un movimiento amplio, ¿no? Somos multicoloridas, ¿no? Por tanto, se habla desde una experiencia para otras experiencias, ¿verdad? No con el ánimo de universalizar tampoco y crear ya un cuerpo, y porque caemos en lo mismo, ¿no?
pero sí para entender que estos microrelatos, mire que yo durante tiempo trabajaba con narrativas de otras mujeres que me contaban. Y yo ya me cansé y dije, bueno, ahora voy a hablar de mi narrativa. Claro, ellas aparecían anónimas, pero ahora yo me revelo porque quiero revelarme, ¿sí? Y perdónenme que traiga lo privado para acá, pero es que lo privado es público. Y si nosotras llevamos tantos años diciendo que los tiempos anteriores eran mejores, miren, mi mamá se fue a vivir debajo de un puente con 5 hijos, ¿no? Y con 4 y embarazo de una. Cuando la cuñada le dijo, Marina, saque esas niñas de aquí corriendo, porque desde niñas desde hermanos viene haciendo lo mismo. Y cuando me encuentro con una de mis hermanas mayores, ella recuerda, dice, cuando niña ese señor me hacía algo. Y cuando mi hermana a los 14 años parió hijo y uno la veía maquillada, pintada y todo el mundo decía, pero esa niña, la putica del barrio. Pero nadie sabía lo que le había pasado a la niña. ¿Entiende? Se estigmatizamos, entonces las niñas ya a los 12, 13 años quieren tener, pero tienen una guardado aquí adentro que nunca lo expresan, ¿sí? Entonces, es mucho más allá, o sea, hay que entenderlo. Me alegro que aquí estemos hombres y mujeres, porque casi siempre esto, cuando nos reunimos en mujeres, sacamos nuestros fantasmas y podemos contarlos entre nosotras, ¿verdad? Y yo creo que de pronto eso también nos ayuda a que entendamos que somos comunidad uterial. Los hombres también tienen útero de misericordia, paremos con esa cuestión que solo desde aquí, ¿no? Que solo desde la razón y lo legal, las leyes como son, o sea, pero ¿qué leyes? Sí, yo no sé si los hermanos, disculpen, es intimidad, yo no estoy hablando que todos los hombres son malos, ni mucho menos, me imagino aquí los que estamos aquí, que sacaron este tiempo, que no se han ido por el tema tan fuerte que estamos tratando hoy. Maricel, buenas noches, soy Edgardo, de Argentina. Te escuché ayer, te escucho hoy, y siempre con el problema de las mujeres, de la falta de respeto total a las mujeres. Yo creo que una de las alternativas para que esto se vaya revirtiendo, porque no se va a revertir de golpe, se va a revertir despacio, y es agarrar el Nuevo Testamento, como se enseñan las cartas paulinas, como se enseñan los evangelios, como se enseña todo el Nuevo Testamento. Los biblistas tendrían que buscar donde Jesús favorece y acepta totalmente a la mujer. Y de ahí enseñarlo permanentemente, porque de esa manera, y voy a poner un ejemplo clave. Su Santidad, el Papa Francisco, argentino, muchas veces dice, hagan ruido, y más de uno se queda temblando. El hagan ruido es reflotar del Evangelio, reflotar cosas que jamás se han dicho. Jamás yo muchas veces te digo, sinceramente, soy lector y estudioso del Nuevo Testamento, pero hay partes en que la mujer está siendo, digamos, ponderada por Jesús. Bueno, esas partes ponderadas, los biblistas tendrían que enseñarlas más, hacer más énfasis. ¿Me entendés? Obviamente que quizás algún sacerdote que no esté de acuerdo con eso, no sé, eso yo no lo sé, ¿no es cierto? Va a reaccionar, pero algún día tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar de lo negativo a lo positivo. Como lo que estás describiendo es la radiografía del mundo desde que nació. ¿Me entendés? Y hay que, de una vez por todas, porque Jesús vino para todos, no para los judíos solamente. Jesús vino para todos, que quiso cambiar la sociedad y así le fue. Pero nosotros tenemos que guiarnos por el ejemplo de Jesús, tenemos que hacer algo para cambiar lo que le sucede a las mujeres. Eso quería decir simplemente. Gracias por esta oportunidad.
Gracias. Mañana entonces vamos a trabajar uno del Nuevo Testamento más feliz. Bueno, mira, yo tomo la propuesta de Edgardo. Yo he estado trabajando en humilde aporte desde hace más de 20 y tantos años, sacando textos bíblicos donde presentan a la mujer de una manera positiva, creando hermenéuticas para tomar en serio el cuerpo, especialmente cuerpos excluidos. Y hay una cerrazón, un fanatismo, cuando se habla de, o sea, que tú les muestres el texto bíblico, la gente hace circo, maroma y teatro y no hay manera de entrar en esto. ¿Qué es lo que he sacado? Que no puedes tú ni siquiera pensar esto porque te acusan de ideología de género. Viene el grupo de Provida encima de ti. En una cuestión de homilía, por ejemplo, en Ciudad Juárez, yo dije, bueno, qué interesante es cómo el Espíritu abre el vientre de las mujeres pobres, de las marginadas, porque esas son las que tienen y tienen. En cambio, la mujer rica, el Espíritu actúa bastante extraño, porque solamente se quedan con 2. Y solamente se quedan con personas que están bien establecidas económicamente hablando, y estos grupos que en México existen de Provida y que en otros países se ponen y están bien organizados políticamente y que viene todo, o sea, de verdad que es un grupo como un culto, hasta miedo tiene uno de hablar aquí porque tú no sabes con quién estés, con quién te van a llevar, pero están bien organizados. Entonces, no hay manera de reconciliar, o sea, a veces uno dice, bueno, las mismas mujeres, como que vivimos una doble moral en México. Yo, ahora que estoy aquí, que ya tengo más de 3 meses, me siento tan vulnerable al decir cosas porque digo, ¡ay! Ya me había acostumbrado como que en Estados Unidos, por lo menos en teoría, es un poquito más avanzado, hay más respeto, más tolerancia, pero llegamos a nuestra realidad y estamos como en el medioevo. Y es cierto lo que dice Edgardo, tenemos que hacer todo lo posible de crear, de ser creativos, pero se necesita crear estos espacios de verdad donde se reflexione, donde se piense el cuerpo diferente y donde estemos abiertos al Espíritu de Dios. Pero en cuestión bíblica, la gente se vuelve fundamentalista, se vuelve apologética. Y no hay manera incluso de decir, mira, eso no es lo que enseña ni siquiera la iglesia. Pero a veces uno quisiera cambiar, pero hace lo que se puede. Y esperemos que no cierren no lo va a cerrar, ¿verdad? Este espacio. Leticia, luego Marcela y luego Giselle. Buenas noches, ¿me escuchan? Claro. Sí, hablo desde Argentina también, agradezco por el espacio. Y bueno, creo, sí, me parece buena la propuesta que se está haciendo, pero creo que de alguna manera eso ya se viene haciendo, digamos, ¿no? Se viene haciendo desde distintos espacios, el tema del trabajo bíblico, con toda esta temática, digamos, feminista, de las mujeres, o sea, a veces es difícil buscar los modos, ¿no? Las maneras de enfocar estos temas, desde dónde, pero creo que ahí está el camino, lo que hay que ir buscando juntos, ¿no? Pero creo que se va haciendo despacio. Yo personalmente participo de una colectiva que se llama Sororidad y Fe, que está en Argentina, pero que ya está surgiendo también en otros lugares de América Latina, que es ecuménica. Y bueno, y este es uno de los empeños en los que estamos, ¿no? De trabajar con la Biblia en los espacios populares, en todos los que podamos, ¿no? En todos los espacios que podamos, con talleres, con encuentros. Así que bueno, creo que se está en ese camino, pero es como decía el hermano, un camino lento. Y bueno, agradezco mucho a Maricel por su aporte, la he escuchado también en otras oportunidades, y hoy especialmente también por involucrarte desde tu propia historia, Maricel, es algo, la verdad, bueno, que valoro mucho y es de mucho coraje también. Gracias. Gracias, Leticia. Marcela. Hola, buenas noches.
Bueno, sí, yo también, primero, gracias Maricel otra vez por escucharte, por abrirnos tu historia de vida, siempre tan enriquecedora, y por llevarnos a este tema con tanto respeto, con tanta profundidad. En primer lugar te quería pedir si tenés alguna lectura de referencia que nos puedas dejar para seguir profundizando, sobre todo porque al principio diste muchos conceptos que me gustaría poder leer un poquito, porque hay algunas palabras que dijiste que no las había escuchado antes, esto de ecosofía, justicia reproductiva también, y todo eso me gustaría profundizar un poco más. Y después, por otro lado, también un poquito hablar acerca de quien me precedió recién, que no recuerdo el nombre, y lo que dijo Edgardo, el tema de las mujeres en los evangelios y en la Biblia es algo que este último tiempo, sobre todo, de la mano de las teologías feministas, están llegando hacia nosotros. Lo que pasa es que tenemos que salir a buscarlo un poco, y a veces cuando se nos abre un poquitito la puerta, uno avanza y encuentra un montón. De hecho, yo a Maricel la he conocido en otras oportunidades también, y he llegado a textos que me han sorprendido muchísimo, y he vuelto a leer una y otra vez. Por ejemplo, Maricel, me has introducido en Jueces 11, en Jueces 19, en esos textos de terror que alguna vez mencionaste, que a veces nos quedamos pasmados, ¿no? Porque decimos, epa, esto está en la Biblia, ¿cómo puede ser que se hable así, que se relate así? Y terminamos de entender qué lugar ocupa la mujer en esta sociedad, que bueno, es la sociedad que recibimos nosotros también, ¿no? Y nuestra religión. Y muchos de nosotros, muchas de nuestra generación también nos hemos formado dentro de esa sociedad patriarcal. Yo por lo menos estoy haciendo mi transformación ahora ya de grande. Me cuesta, pero voy dando pasos y voy tratando también de llevar este nuevo mensaje también del Evangelio más liberador a otros, y tratar de que otras mujeres también entiendan, ¿no? Que el mensaje de Jesús pasa por otro lado, y sacarnos esa mochila, ¿no? Yo siempre me identifico como la mujer encorvada, y trato de levantar la mirada y descubrir que Jesús me devuelve la dignidad de mujer. Y bueno, me parece que Maricel, y como otras teólogas feministas, recién nombraron Sororidad y Fe, y acá tenemos en Argentina otro espacio que es Teologanda, que nos brinda muchísimo material de trabajo y muchísima formación, en donde, bueno, vamos avanzando y vamos creciendo muchísimo en ese aspecto, y doy gracias a Dios en eso. Así que, bueno, me parece que también agradezco mucho este espacio propiamente, y a Maricel, una vez más, te agradezco esto que nos estás ofreciendo estas noches. Gracias. Dice, Yo igual no quería dejar pasar la oportunidad de agradecerte, profe, este testimonio que nos ayuda tanto, visibiliza lo que muchas de nosotras hemos vivido, tal vez no personalmente, pero sí en nuestras familias, o con nuestras amigas muy cercanas que vemos como hermanas, y que a veces queremos como tapar, porque es tanto el dolor o la vergüenza que se siente de una sociedad que nos impone comportarnos de cierta forma, cumplir con ciertos requisitos, cumplir con ciertas normas. Y lo que han hablado los demás compañeros y compañeras con respecto a que la iglesia tiene que ir cambiando, yo estoy completamente de acuerdo, pero no es tan fácil. O sea, tenemos una estructura tan difícil que yo creo que donde tenemos la esperanza es precisamente en estos espacios, donde nosotros y nosotras somos los que tenemos que ir cambiando nuestra mentalidad, nuestro lenguaje, y el ir incluyendo a todas las personas sin hacer distinción de nada. Una problemática como el aborto,
¿verdad? Que es tan difícil. A mí me duele escuchar a otras mujeres juzgar y señalar a mujeres que han tenido que vivir esa situación, porque la verdad no sabemos qué fue lo que tuvieron que vivir para tomar ese tipo de decisiones. No somos quienes para juzgar. Así que es un llamado, es un deseo, no sé, algo que uno añora, de que ojalá pudiésemos cambiar, empezando por los que estamos acá, de actitudes, de pensamientos, de lenguaje, y de construir en vez de destruir, ¿verdad? De dar vida en vez de ser parte de un sistema de muerte. Así que muchísimas gracias, profesora Mariceli, y a seguir adelante. Yo creo que tenemos muchos retos todavía encima, pero no tenemos que perder la esperanza. Gracias, Gis. ¿Alguien más quiere compartir? ¿Qué piensan los varones? Vamos a ponerle aquí. Está Antonio, está Obama. Seguramente que él va a compartir algo. Obama, gusto de verte. Mucho gusto también estar en la clase. Gracias, Maricel. Yo también deseo una iglesia, una sociedad que tenga la compasión como el primero mandamiento y acción, ¿no? Y escuchar este testimonio es muy acalentador y triste también. Seguir con las situaciones de las mujeres. En Brasil está muy grande el número de feminicidio. Entonces es una crueldad, una situación muy difícil. Y que decía Giselle, no juzgar, pero trabajar por una sociedad que tenga vida. Gracias, muchas gracias, porque eso es muy fuerte y esperanzoso. Gracias, gracias. Gracias, Antonio. ¿Alguien más gusta compartir? Norberto. Norberto. Quizás tenga problemas con el audio. Ok, parece que ya. Parece Tenía que el sí. micrófono cerrado, qué pena, discúlpenme. Ah, perdón. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, Bueno, primero pues agradecer la oportunidad que nos ofrecen en cada de estos espacios, cada momento que se nos da. Quería comentar también una experiencia. Yo me crié en un hogar muy católico, por cierto, y lo primero que yo escuchaba de mi madre, el diálogo de mi madre con mi padre, era de cómo un cuñado de mi madre trataba a la esposa. Y me crié con esa, pues, indiferentemente, porque pues a mi edad no tenía concepto de nada de esas cosas, no sabía, no conocía eso. Con el tiempo, lógicamente, me hice adulto y yo le pregunté a la tía, lógicamente la hermana de mi mamá, le dije por qué ella había resistido tanto tiempo con un esposo así. Y ella me respondió, primero, era la voluntad de Dios, porque él se lo entregó. Segundo, ella tenía que ser fiel a su palabra, entonces por eso vivía con él. Y tercero, tenía que darle ejemplo a los hijos y a las hijas de un hogar, que tenían un hogar. Creció una prima y yo le comenté lo mismo. Y ella me respondió, pero ¿cómo va a ser un ejemplo si yo desde el primer momento que tuve uso de razón veía cómo mi papá arrastraba a mi mamá por la casa tomada del cabello? ¿Cómo puede ser ejemplo de eso? Después, cuando me doy cuenta del amor de Dios, decido y sigo insistiendo y sigo pensando hasta dónde nosotros consideramos ese Dios tan inhumano y tan descorazonado. No me puede pasar a uno por la cabeza. Y lo triste es que todavía se sigue conservando esto precisamente por ese respeto a Dios, porque hay que hacer la voluntad de Dios, porque lo que Dios une no lo separa el hombre y cosas por el estilo. Entonces miremos cómo se viven algunas experiencias. Incluso yo anoche también decía en el espacio que me dio de cómo esto produce alegría saber que hay voces que realmente hablan y lo dicen y de qué manera.
Entonces la esperanza es esa, que no podemos cambiar un sistema de un momento a otro, pero que ha surgido una teología, decía también muy reciente, alrededor de unos, pongámosle 50 años no más, que realmente está hablando las cosas como son y haciendo las cosas en su punto, que no es una cosa que se va a solucionar en un momento, pero vuelve a insistir, hay esperanza de lo que se está viviendo, esperemos que así sea. Manuel, muchísimas gracias. Gracias, Norberto, por tus palabras. ¿Alguien más quiere compartir? Solo Bueno, como una resonancia aquí para ver si se animan un poco. ajá. Sí, de hecho, este no es un movimiento reciente, o sea, lo que las feministas venimos haciendo, por lo menos, pues tenemos una historia, ¿no? Muchas de nosotras nos formamos dentro del seno de la teología de la liberación, ¿no? Comenzamos tímidamente a hacer teología de la mujer, ¿no? Porque era lo que era permitido, ¿no? Poco a poco fuimos entrando con otras categorías, el género, lo cotidiano, estas categorías que nos obligan y que nos ayudaron a vivir o hacer teología desde las diversidades de mujeres que somos, ¿no? Y mismo dentro de las negras están las chicanas, están las palenqueras, o sea, somos tan diversas que no homogenizamos, ¿no? Y eso nos ha posibilitado. Pero creo que uno de los grandes problemas y que se continúa hasta hoy es que no leemos a las mismas mujeres, o sea, casi no leemos. Y sobre todo en la formación teológica uno percibe que siempre son los mismos, esos son los que dan autoridad. Y leer algo nuevo nos desestabiliza, nos mueve, nos parece ser que los fundamentos de nuestra fe se caen y le tenemos mucho miedo a lo diferente, ¿no? A todo, a desaprender para volver a aprender. Ayer decían eso ustedes, ¿no? Que es tan importante, por lo menos en mi proceso, a mí me tocó pues, caerme y volverme a parar en las mismas cuestiones de fe, ¿no? Y miren que ahí, estos procesos de lectura popular de la Biblia, que fue donde yo crecí y formé, es justamente el encuentro con los círculos bíblicos, con el trabajo con mujeres. De ahí es que yo comencé a desaprender, ¿no? Y miren una anécdota que me pasó y es un tema que no sé si vamos a alcanzar a trabajar, pero me acuerdo cuando mis primeros cursos bíblicos yo estaba trabajando con una comunidad y les estaba presentando al Dios del Éxodo como un Dios que libera, el Dios liberador, que saca a la gente de Egipto, ¿no? Cuando una mujer, y miren, y lo voy a decir como me lo dijo, una mujer porque es que la academia nos enseña tanta cortesía. Yo no sé si lo que yo hago es académico, no ni me interesa que me validen nada. Pero yo solo sé que en estos lugares es que yo he aprendido. Entonces, cuando yo les estaba contando esa experiencia de eso tan maravilloso, una mujer viene y me dice, ven aquí, háblame serio, ¿vos estás diciendo la verdad? Digo, sí. Me dice, ese Dios que me está presentando es un Dios malo, es un Dios que no quiere a los negros. Yo le dije, pero ¿cómo? Si liberó a los israelitas. Él no quiere a los negros. ¿Tú no estás viendo las plagas que manda para Egipto? ¿Usted se está imaginando la mamá de los egipcios allá con sus hijos muertos? ¿Usted se está imaginando la plaga? Dios no quiere a los negros. Y lo digo en esto, no por sino por decirles que esta cortesía nos ha impedido el derecho de hablar como somos. Yo ya no hablo como chocuana, mis raíces, porque nos quitaron todo, ¿no? Se burlaban de la manera como hablábamos y todo, entonces para ser académico hay que aprender el lenguaje de los blancos, hay que ser objetivo, no hay que ser subjetivo, ¿no? Y yo cuando hacía mi tesis, mi profesor me decía, Maricel, vos escribís como negra en la academia blanca, tenés que hacer y sacar tu corazón y ese. Bueno, yo me formé como me dijeron, pero ahora ya mayorcita de edad, ya entiendo que es por el otro lado. Y sé y lo aprendí, nunca me olvido de mis enseñanzas en el tiempo que yo viví en el Gran Palenque.
Pero eso que les estoy diciendo, ese Dios no quiere cuando. Yo dije, pues claro, ya está diciendo la verdad. Es un Dios perverso con los negros. Es un Dios que mira lo que dice en la escritura. Ah, saquen de Egipto, roben y todo. Y además me dijeron, y el problema no es de Faraón. Entonces, ¿de quién es el problema? Tú no estás viendo porque me puse a leer. Dios endureció el corazón del Faraón. Maciel, Edgardo habla, discúlpame que te interrumpa. Edgardo vuelve a hablar. Mira, la idea, mejor dicho, no es que la idea que tengo, mi óptica, se puede decir que es personal. Si somos católicos, obligadamente tenemos que comenzar a estudiar la Biblia desde el Nuevo Testamento. Si somos judíos, léete el Antiguo Testamento. Léete el Nuevo Testamento y cuando te lleve el Nuevo Testamento al Antiguo, ahí andate al Antiguo. Pero si no, quédate en el Nuevo Testamento. No sé si me explico. No, porque la Biblia, perdóname, Edgardo, porque es que la Biblia es completa. La Biblia no es solo Nuevo Testamento. Está bien. No podemos caer en antisemitismos. No. Perdón. Todos estos textos él los conoció. Y es nuestra tradición judeocristiana. No, pero a ver, lo que vos decís, yo me refiero concretamente a lo que vos estás diciendo, de que, y bueno, todo eso es el Antiguo Testamento. Entonces muchas veces me dicen, es muy difícil quieren leer la Biblia desde el Génesis hasta llegar al Nuevo Testamento. Van a tardar 300 años. ¿Entendés? A eso quiero llegar. Entonces, si vos empezás por el Nuevo Testamento, es más fácil. A eso quiero llegar. Iluminado el Antiguo Testamento por el Nuevo Testamento. Eso hay que hacer. Ok, Edgardo. ¿Y cómo hacemos cuando entramos a un texto del Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles, donde todos vivíamos lindo y maravilloso? Ananías y Zafira venden una propiedad y los matan. O sea, esa es la pedagogía. O sea, nosotros pensamos que todo lo malo está en el Antiguo. Y también podemos mirar tradiciones de terror, también en la tradición del Segundo Testamento. Todos esos códigos legales que son adjudicados a Pablo y que son de la iglesia, donde la mujer se tiene que tapar la cabeza, o sea, tenemos una cantidad también de textos fuertes contra el cuerpo de las mujeres en el Nuevo Testamento. Y para allá también vamos, ¿sí? Porque no es, o sea, es todo. Y mírate, y pasó el Nuevo Testamento y Jesús cambió todo. ¿Y qué pasó con los primeros siglos? Los herejes los colgaron. ¿Qué pasó con la quema de brujas? ¿Qué pasó? O sea, el Nuevo Testamento no resolvió todo, no, ni la historia, porque repetimos los mismos esquemas y volvemos y miramos, ¿no? La autoridad última no es, creo yo, la Biblia, es la vida de la gente, ¿sí? Creo yo que eso es lo que nos mueve a leer el texto, no para decir que nos va a legitimar todas nuestras prácticas, sino es para decir, bueno, estamos en sociedades y hay crímenes que parecen no prescribir, ¿no? O sea, yo, por lo menos los textos de terror que ustedes hablaron, tocó hablarlos cuando yo estaba dando un curso hablando de paz y amor y una mujer viene y me dice, no, pero tú ¿cómo me vienes a hablar de eso? Si jugaron fútbol con la cabeza de mi marido, o sea, ¿cómo me vienes a hablar de eso? Son realidades, ¿no? Entonces, iba unos textos de terror en la Biblia que vuelven y se repiten aquí, mujeres empaladas, embarazadas en el marco de la guerra, o sea, es eso, no podemos ocultar los textos malos de terror, no los podemos ocultar, porque ¿cómo entendemos? Aquí en Colombia, mire, todos los días están encontrando un carro con cuerpos destrozados, lapidados, todos los días esas noticias ya nos tienen aquí, es una nueva cosa que está pasando. Entonces, si decimos ya, pues hablamos solo, ¿cómo entendemos esas realidades? O sea, hay que leerlo todo como un todo, ¿no? Entonces, ahí me quedo con la tarea, voy a traer para mañana un texto del Nuevo Testamento para mirar. ¿Sí? Que ahí ustedes me van ayudando a ajustar el programa. No, es que si les quitamos los textos de terror, nos quedamos sin Biblia, literalmente.
Y no debemos olvidar de que Jesús fue judío, vivió como judío y cumplió la ley como judío. Lo que pensamos que a veces es de que Jesús nos liberó de todo. No, también está condicionado con su tiempo, con su cultura. Y también tiene sus propios prejuicios, como todo mundo. Yo creo que aquí lo más interesante es lo que se está dando es buscar herramientas hermenéuticas que sean liberadoras. Hermenéuticas que vuelvan a empoderar a grupos minoritarios, a grupos que han sido invisibilizados, y que se vea en torno a todo el mensaje alternativo de la propuesta del Jesús, ¿verdad? Pero esa es una tarea de estar como pelando la cebolla para ver exactamente en dónde perdimos la propuesta del reinado, los valores que proponía Jesús. Y son estos espacios, el espacio que tienen las mujeres voces proféticas, también que se reúnen los martes, el día de hoy, espacios como los que ustedes han mencionado en Argentina, pues donde se van por lo menos tratando de crear comunidades más justas, ¿verdad? Por lo menos concientizarlos, pero estamos como impregnados, de verdad. Yo como sacerdote me quedo espantado del Tengo ahí mi mismo... mano levantada, si puedo hablar. ¿Quién? Yolanda. Perdón, es que, mira, tienes, sí, lo que pasa es que no te veo, tu mano se mete con los de los libros, Sí, de verdad. yo sé. Ok, disculpa. Sí, ahora que lo mencionas y hablando de los grupos, de cómo necesitamos hablar esto, y fíjate que es una realidad que nosotras como equipo de Mujeres Voces Proféticas lo hemos hablado, si el grupo está listo para este tipo de realidades, este tipo de... Hablamos temas muy fuertes, sí los hablamos, de sexualidad, lo acabamos de hablar hoy, etcétera, pero fíjate que el tema del el derecho a tu cuerpo, del aborto, del decidir, es una cosa que todavía prende unas chispas y que todavía las mismas mujeres muchas veces no acabamos de aceptar el hecho de que podemos decidir sobre nuestros cuerpos. Tenemos tan metido en la mente que, claro, la vida es sagrada, pero hay que ver la historia de cada mujer, lo que la llevó a concebir o lo que la llevó a esas circunstancias. Entonces todavía es algo que nosotros estamos viendo cómo presentar. Lo otro es lo que decía este señor, por ahí se me fue ya su nombre, de que los biblistas debemos hablar de esto. Y como decía Manuel, los biblistas y las biblistas lo hablamos, pero siempre parece que no hay consecuencias, siempre hay cerrazón de puertas. El que un biblista o una biblista hable de esto te va a cerrar la puerta del acceso a la parroquia, a la gente que está ahí. La misma gente de la parroquia te va a ver como el demonio. Entonces no estamos listos todavía, aunque no quiere decir que no debemos de hablar. En cuanto al abuso, desde ayer y hoy que he estado pensando en tanto de los cuerpos diferentes, con alguna capacidad diferente, etcétera, y del abuso sexual el día de hoy, pensaba cómo aparte de eso lidiamos con el abuso de una sociedad que marca cómo debe ser el cuerpo de la mujer, que debe ser de ciertas medidas, que debe ser con ciertos volúmenes aquí, no allá. Y puede parecer gracioso, pero yo recuerdo tanto cuando cuando parí a mi hijo y después de un tiempo mi ex esposo esperaba que yo tuviera la figura de Maribel Guardia porque las dos habíamos parido al mismo tiempo y Maribel Guardia ya había recuperado su figura y yo todavía no. Es un abuso, es un gran abuso, da risa y todo, yo lo sé, pero es un gran abuso o fue un gran abuso hacia mi cuerpo, hacia mi maternidad, el engordar y llegar al momento donde tú no quieres ni siquiera cambiarte frente a tu marido porque sabes que ya te ve ese cuerpo no perfecto, gordo, no como lo marca la sociedad. El abuso de hacerte madre y no respetar que tu cuerpo cambia, que ya no vas a tener esa cintura, etcétera. Creo que es abuso tras abuso.
Entonces, me has hecho reflexionar mucho en todo eso. Yolanda, Sí. me llamo Edgardo, yo. Ay, Edgardo, disculpe. Edgardo, te voy a decir algo. Con el permiso de todo voy a hablar de nuevo. Yo sabía y me imaginaba que ibas a decir que en las iglesias muchos te dicen que sos rara, que no debes hablar de eso. Yo ya sabía yo eso, que te censuran cuando hablas de la mujer, de que la mujer tiene que ser bien tratada. Yo sé eso, yo lo sé perfectamente, si no, no ocurriría. Pero yo diría que alguno tiene que hacer un esfuerzo, tiene que haber algún esfuerzo, de alguna manera. Ustedes están en un grupo de mujeres solamente, bueno, eso ya es algo, es algo. Te quería decir eso, que está bien lo que dijiste vos, pero hay que empezar por algo, por una punta, aunque sea 1 milímetro, pero hay que empezar. Gracias, Edgardo. Norberto, tiene la mano levantada. Gracias, Maricel. Desde los inicios de mi recorrido bíblico, que no es mucho, lo primero que aprendí, gracias a Dios, fue que la Biblia siempre hay que leerla desde el resucitado. Y precisamente a eso hace referencia estos temas, ¿no? Si nosotros leemos la Biblia y nos quedamos en la historia como tal, pues pare de contar. Pero si nosotros la leemos del resucitado, que es la acción precisamente de Jesús en cada uno de nosotros, tenemos que llegar a la conciencia de que la problemática hay que subsanarla. Jesús precisamente murió fue tratando de subsanar un problema, o miles de problemas, incluidas las mujeres. Entonces, ¿cómo ahora nos sorprende el hecho que se toque un tema porque eso no de oportuno, vaya Dios a saber el término apropiado para decirlo y no herir susceptibilidades? Pero es una cosa más que lógica. Y la idea del resucitado es esa, ¿no? Tratar de subsanar los inconvenientes que se tengan dentro de la humanización de la persona y más que todo dentro del trabajo teológico. Y por eso incluso dije precisamente de ese Dios tan inhumano y descorazonado que no presta atención a las necesidades del pueblo. Y miremos, y si comenzamos a pensar más, hasta dónde un delito es delito que depende más de la posición social y del estrato de la persona. Entonces, es grave en el estrato bajo, pero es normal o no es delito en el estrato alto, y eso también se vive. Entonces, ¿desde dónde nosotros estamos leyendo la Biblia para tratar de que las cosas tomadas desde esa lectura, para que pueda ser palabra de Dios, llegar a una realidad y enfrentar esa realidad y vivirla? Y por eso me alegra muchísimo y vuelvo a insistir que las voces se estén levantando y que cada vez se tiene que levantar más. Tenga o no la iglesia la culpa, pero hay que hacerlo, porque la evolución de la humanidad es precisamente eso, y a eso es que nos quiere llevar Dios, según el proceso de salvación que hemos tenido. Entonces, ¿a dónde nosotros estamos, como decía Yolanda, preparados para estos momentos abiertos? Y considero también, a más conocimiento bíblico, más abertura de nuestra mente, que hacia eso es que nos debe de conducir. Maricel, gracias, muy amable. Gracias, Norberto. Yo no sé si me dan 2 minuticos que yo quería concluir con una cosita. ¿Dónde está Manuel? ¿Está ahí? ¿Se puede? Porque, claro, uno se queda, escoge textos ya, de terror, pero también quiero traer un testigo aquí solo como para terminar y como que para que nos dé un poquito de esperanza, ¿no? Y quiero coger el texto de Cantar de los Cantares. Soy negra y hermosa, hija de Jerusalén, como las tiendas de Cedar y los pabellones de Salma. No reparen que soy negra, fue que el sol me quemó. Los hijos de mi madre se volvieron contra mí, me obligaron a guardar las viñas, y mi viña, mi propia viña, no la pude guardar. Entonces creo que este texto me ayuda, ¿no? Porque Cantar de los Cantares es uno de los textos tan enigmáticos que habla de la corporeidad humana, de 2 jóvenes que se aman en un contexto donde ese amor no aparece, donde las mujeres son compra y venda, poseídas y todo eso, y aparece ese texto, ¿no? Donde se destaca la dignidad de la mujer, una mujer independiente, no se habla si es mamá o no, ¿no? Entonces rompe proféticamente con la sutileza de las visiones del mundo de su época.
La Sulamita desmitifica el mito de la creación del Génesis, marcado por la experiencia de la caída y del pecado, de la muerte, del dolor del hombre y la mujer. Ella y su amado experimentan amor, alegría, placer, sensualidad, encuentro y salud. Una relación de reciprocidad y de igualdad marca la relación de los dos amantes. Destaca la idea de que el único propósito del judío es la procreación. Descarta esa idea, ya que el texto no habla de descendencia, no habla de matrimonio ni de fertilidad. Rompe con el modelo patriarcal, una vez que el papel del padre no aparece en ese texto. Su propuesta es la reconstrucción de la familia y de la sociedad a partir del etos de la madre. Se habla de la casa de la madre. Rompe con la idea de que el hombre es aquel que tiene la última palabra, también en el amor. En los versos del poema, ella declara su libertad, su autonomía, afirma ser dueña de su propia viña. Ignora la función del templo, de los sacerdotes, de los códigos de leyes que condenan a las mujeres a vivir como impuras. Para la Sunamita, su pureza pasa por los cuerpos que se encuentran, se buscan y se aman. Revoluciona la idea de un Dios cultico, ritualístico. Ella recupera la imagen de un Dios que cría cuerpos, que cría la naturaleza, que cría el cosmos. La Sunamita nos ayuda a comprender el valor de nuestro cuerpo. Esta mujer negra y hermosa, nos ayuda a entender que nuestro cuerpo debe ser despojado de culpa. Nuestro derecho al placer, nuestra corporeidad, nuestra relacionalidad, hasta la manera como nos vestimos y nuestras características físicas no pueden ser usadas como disculpa para violar nuestro cuerpo. Reivindico la autonomía de nuestro cuerpo. No debemos tener miedo a sentir placer, como lo expresa libremente la joven Sunamita. Por cuidar la viña, los otros viñedos, mi propia viña no pude guardar. Este delicioso canto entonces habla de belleza, de cuerpo, de deleite, de disfrute, de la miel del amado. Esa poesía evoca la emancipación femenina en un momento en que el cuerpo femenino era más estigmatizado, el posesivo. Pues en ese contexto, las leyes de pureza e impureza femenina marcaban estos cuerpos como de pecado y lujuria. Esa libertad emancipada de la Sunamita se ha influenciado entonces mi manera también de vivir, la sexualidad, la corporeidad, mi cuerpo. Se tornó cada vez lugar de donde yo puedo encontrar a Dios y desde donde puedo mostrar a otros aquella sabiduría divina que no excluye ni maltrata. Quien ama no mata ni maltrata. No margina aquellos cuerpos inmaculados, ¿no?, por nuestras tradiciones religiosas. Es importante recuperar nuestro derecho a una sexualidad plena, a un placer corporal gustoso, sabroso, desprovisto de culpas. Y finalmente, entonces, gracias, Madre, Doña Marina, gracias a tantas mujeres que me inspiran, no solamente de mi seno familiar, sino tantas otras que pasan y cuentan sus historias. Y especialmente mi mamá, porque ciertamente su experiencia de vida me sirve para ayudar a otras mujeres y hombres en la búsqueda de la utopía, de la superación del patriarcado, que tanta muerte física y simbólica ha generado en nuestros cuerpos, en nuestras cuerpas, en el cuerpo de la humanidad. Con eso quería terminar. Gracias. Bueno, pues como quiera, no sé, creo que concluimos con, bueno, me tomo la palabra, ¿verdad? Como parte del equipo, creo que concluimos con un sabor de boca muy agradable, sabiendo que nuestros cuerpos pues son para nuestro goce, para nuestro deleite, para nuestro cuidado, para nuestra salud. Y le agradezco mucho a Maricel porque creo que todos los días tenemos una catarsis aquí con ella de llanto, pero también de mucha satisfacción y de mucha fe en que todavía podemos hacer mucho por nosotras y por nuestras próximas generaciones. Muchas gracias, Maricel. Nos vemos la próxima mañana, primeramente Dios. Y bueno, pues espero que todos nos podamos reunir una vez más por aquí. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas